precioso día, muy bonito, muy temprano también, mierda, pero vale la pena porque estamos entrenando, miren, mochilita, está media vacía, pero estamos entrenando, así que tiene 8 kilos de peso encima y la idea es ir a Salto de Apoquindo para poder prepararnos para Torres del Paine, porque es súper importante, si van a ir a Torres del Paine tienen que prepararse físicamente, o sea, tienen que hacer ejercicio, tienen que entrenar y tienen que en este caso cargar peso. Y es algo que no he hecho todavía, así que la idea es poder ir a recorrer, pero con los 8 kilos de peso, pues así le ponemos para el siguiente nivel. Y así vamos a ir al Salto de Apoquindo, que fue el mismo que hicimos la vez pasada, pero esta vez lo vamos a hacer, a ver si podemos hacerlo en el mismo tiempo. La diferencia es que vamos a estar cargando el peso extra. Mi nombre es Yasrup, soy fotógrafo, yo actualmente vivo en Uruguay, soy chileno y la idea es, se vienen muchas aventuras increíbles, así que la idea es poder compartirlo con ustedes. ¿Cómo estamos? Estamos bien, pero También 10 kilos. está entretenida hacer el ejercicio con peso. Cosas imbéciles que uno hace. Sí, bueno, pero va a valer la pena cuando estemos más acostumbrados a caminar con peso. Para torre, eso Sí. es lo que cuenta. Bueno, estábamos hablando con Alonso sobre el menú, que es una de las cosas que uno tiene que poner atención cuando va a hacer un trekking como Torre del Paine. No sé si los conocen, pero es uno de los trekking más famosos de Sudamérica, como el más conocido. Es tanto que tienes que hacer reservas 3 meses antes. Nosotros la estábamos haciendo para fines de enero, para marzo, y ya estaba medio colapsado. O sea, les paso el dato. Y estamos hablando del tema del menú, que es súper importante. El sol en la cara. Es súper importante como armar el menú y poder ver bien como qué es lo que vamos a comer al final. ¿O no? Sí, barrio. Eso, por ahí. Eso. Es que estáis apuntando al suelo. Ah, Sí, absolutamente. O sea, los requerimientos de energía, de calorías, y para no sentirte con hambre, porque también es importante que el cuerpo no se sienta débil. two people at once. Dos personas. Me olvidé que estaba hablando. Dos personas. Claro, ustedes no lo saben porque yo quito el video completo en español, pero yo termino de hablar una cosa y al tiro empiezo con el otro video. Amiga, la escalera. Bueno, lo que estamos hablando con Alonso es que llevamos más o menos el mismo ritmo que la vuelta pasada, pero esta vez llevamos 10 kilos de peso cada uno. Así que es súper buen indicativo como que el entrenamiento que hemos estado haciendo, que partimos ¿qué? ¿En diciembre? Sí. Más o menos. Sí. Diciembre, que partimos el entrenamiento, espérate ahí. Y se nota como el ejercicio, además de que uno lo nota ahí en sus abdominales,
en esas abdominales. Pero se nota, porque ya vamos con mejor ritmo, igual te come las piernas. Y lo otro que se ve, todo Santiago. Hubo incendios brutales y toda esta zona. Ni si no vine en esa época porque hubiera sido asqueroso venir con casi irrespirable. Pero ahora se ve mucho más que la vuelta pasada. Bueno, de 10 kilos bajaba a 9 y se nota la diferencia. Así que definitivamente no solo entrenamiento para el cuerpo, sino también como qué tanto peso podía andar cargando. Nosotros andábamos con 10, de día 9. En general está recomendado el 10% de tu cuerpo, lo cual es una buena medida. Bueno, definitivamente hacer este camino con peso vale la pena. Es una mierda, déjame decírtelo, no la pasáis bien. No la pasáis bien porque onda, además pero este tramo es intenso, súper intenso. Y además hacerlo con 10 kilos de peso fue súper intenso. Por suerte yo andaba con agua, que era algo que podéis botar. Y después intercambiamos, bajamos 1 kilo cada uno y fue mucho más piola. Y eso también es importante, como saber exactamente qué tanto peso vas a estar llevando, para ver cómo te sentís tú también después, ¿o no? Sí, sí, definitivamente tenéis que entender cómo funciona el peso en tu cuerpo, o cómo funciona tu cuerpo caminando con peso, ¿no? Yo, igual estuvimos en el gimnasio, hemos estado meses trabajando para entrenar, para fortalecerme y todo, pero es muy distinto lo que tú crees que puedes hacer o lo que estás haciendo con una máquina controlada o lo que tú esperas llegar a poder hacer de verdad una caminata con peso, cómo se sienten los tirantes en la espalda, el cinturón que te sirve para también distribuir el peso en tu cuerpo. Es muy distinto hacerlo ejercicio específico, digamos, o efectivamente ponerte una mochila en la espalda y empezar a subir un cerro. Entonces si van a hacer un circuito largo, que vayan a caminar con mochila por un día completo o más de un día, sí, pues es mejor entrenar en alguna parte que sea un circuito controlado. Nosotros ahora tenemos 3 horas de subida, 3 horas de bajada a lo más. Entonces podemos volver a la casa y decir, no, esto sabéis que fue mucho o estuvimos bien. Se necesita para conocerte a ti mismo y conocer cómo trabajáis cuando sea de verdad, cuando la subida sea de verdad. ¿Por qué uno hace estas cosas? Para venir a comer y tomar. Salud. Solo por eso. Bueno, parada obligatoria al lado del río. Mojar el gorrito. Ya hace más calor, estamos como a las 2 de la tarde, 1:30, una cosa así. Sí, también es más intenso. Y obviamente me caí. Pero nada, viola. Parte del juego igual. Además mucho turmado, así que hay que tener cuidado igual. Si vienen para acá, igual tienen que ir atentos aunque tengan buenos zapatos. Y a cagarse calor igual. Bueno, el calor está bastante intenso. Definitivamente fue buena haber traído peso, porque te ayuda como ahí a entender un poquito qué tanto peso puedes llevar, qué tanto no, qué tanto es realmente necesario. Sobre todo el peso intenso ahora en la subida tuvo así, pero súper fuerte. Entonces también eso te hace como, bueno, vamos a reajustar un poquito. Así que estuvo buena edición y hace un calor de mierda. Así que siempre un termo con mucho hielo y te lo metí ahí adentro, porque igual hay agua de río bien fría, así que el agua fría te refresca como loco. Agotadísimo, pero estoy así reventadísimo. Definitivamente fue espectacular haber puesto el peso en la mochila, porque te obliga a cargar con peso y claro, en este caso nosotros vamos a ver Torre del Paine. Torre del Paine no tiene elevaciones tan fuertes como esta, porque esta son 8 kilómetros de ida
y la inclinación va son como 600 metros de 600 metros de inclinación. Entonces igual está intenso, está bien intenso. Pero valió mucho la pena porque cargar con todo ese peso como que te obliga a tomar conciencia de, bueno, ¿qué tanto vas a llevar en la mochila? Como no voy a andar llevando tonteras para un viaje así. Y en este caso también, Torre del Paine tiene mucho, tiene un montón de partes planas. Tiene una que es así una locura de difícil. Pero después de esa, es todo bastante piola. Entonces como, bueno, tomar más conciencia de las pausas, de los momentos de, ya, hasta aquí estamos bien, tomemos una pausita más, tomemos otra pausa, descansemos las piernas. Y en este caso, bueno, yo me caí. Y la caída también me pegó en la rodilla, así que también la bajada estuvo bien intensa. Ahora igual estoy con dolor en la rodilla, así que vamos a ir a pegar un bañito, pero además, mira el estado de las piernas, asquerosas, como debiera ser. Esta aventura no puede terminar limpio, si terminar limpio estuviste mal. Y a todo esto una chica parece que se tuvo una luxación en la rodilla bajando. Así que, y los locos decían como los de guardaparques por la radio, que la mina andaba con zapatillas planas. No se puede ir a los cerros con zapatillas planas. Zapatillas planas como andaba, estos son zapatillas trekking, como ven ahí, tiene agarre. Ella iba como con zapatillas para correr, zapatillas ahí como andaba, no, hermana, no. Y mucho trumado, hay mucho como tierra a polvo y mucha piedra suelta, entonces tenéis que ir con unas buenas zapatillas que te agarren, que son para hiking, para trekking, que son zapatillas para senderismo, entonces tienen que agarrar que tenga buen agarre, eso es súper importante, porque las lesiones, yo me caí y las zapatillas no son buenas, no son malas, ¿cachai? Tampoco son de oro, marca no sé qué, pero sí vale, te caes igual, entonces igual te puedes caer. Por lo mismo, llevar las zapatillas adecuadas te puede prevenir una lesión enorme, así que tomen en consideración. Y escuchar al cuerpo, si el cuerpo les dice como, oye, baja un poquito el peso, bajen peso. Vayan tranqui, tómense pausa. Y definitivamente, suscríbanse al canal porque es muy buena ayuda también. Síganme en redes sociales justo acá, denle dedito para arriba y obviamente, ni que hablar, dejen comentarios, díganme si les gustó el video, si les gustaron los tips también. Sobre todo si les gustaron los tips porque así eso ayuda un montón, dejen comentarios de todo. Y además, para el próximo video se viene un lugar que no conozco, que se llama San Clemente, que está en el sur de Chile. Y precioso, muy bonito. Y en este caso me dijo mi hermano que por ahí hay una cascada que es una cascada como al revés. El agua va hacia arriba, es una locura. Que onda, me muero por conocerla. Pero está en el sur ha habido mucho incendio, entonces puede que no esté ese río porque capaz que esté muy seco producto de la sequía que hay en la zona. Vamos a ver, uno nunca sabe, así que definitivamente van a tener que quedarse, no queda otra. Y suscribirse al canal porque así me ayudan. Y nos vemos en el siguiente video, no se lo pierdan.